varias imágenes, eh, por decirlo de alguna manera, subversivas. Somos un país racista. Somos un país cuya marronidad no es bienvenida ni remotamente. Somos un país donde ser cholo te acompleja. Incluso si eres chola blanca, como la presidenta Boluarte, no te sientes del todo conforme, entonces necesitas ponerte un Rolex porque eso supuestamente te emblanquece y te dignifica más, ¿no? Entonces, en este país que no acepta su choledad, de pronto creo que la imagen de en un mismo encuadre de tener a la top model que vive en Nueva York y recorre París, tiene unos colores que se naturalizan con esa mujer de polleras andinas, ¿no? Tal vez es una invitación, tal vez es una invitación a construir altivez, naturalidad, empoderamiento desde quien eres, ¿no? Pero bueno, esa es una imagen posterior, es algo que yo elaboro y veo cuando la película ya está lista. Pero lo que vi en ese instante es que esa muchacha podía dar cuenta de todo y sí podía ponerse al hombro una película de pe a pa, de principio a fin, ¿no? Muy buenos días, tardes o noches. Sean ustedes bienvenidos a otro Martes Populares, ese método de conversación y entrevistas con personas involucradas en el cine, el audiovisual y la cultura en general. El día de hoy es especial porque me acompaña el docente, guionista y realizador peruano Joel Calero Gamarra. Bienvenido, Joel, ¿cómo estás? Hola, Alberto, gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. Bueno, Joel, tenemos motivos para conversar. Uno de ellos es el inminente estreno de tu último largometraje, La piel más temida. Entonces, ¿te parece Ujú. si antes de entrar un poco de lleno a esta tu última película, hablamos un poco sobre ti, sobre lo que has producido estos últimos años? ¿Te parece? Sí, por supuesto. Listo. Entonces, compartimos pantalla y arrancamos. ¿Ves la imagen, Joel? Sí, la veo, la veo. Cielo Bueno, oscuro. bueno, Joel, entonces uno googlea tu nombre y esto es lo primero que sale, ¿no? Ponen Ujú. énfasis en, digamos, que eres guionista y director de cine, hablan un poco de las películas a las cuales has estado involucrado y también hablan de tu desempeño docente. Joel, yo quiero comenzar con una confesión. La primera vez que escuché de ti fue Sí, gracias a este trabajo. ajá. A este trabajo que yo lo vi, incluso recuerdo que en la televisión hicieron una cobertura también, me acuerdo, en programas de cine, incluso creo hasta se pasó en televisión nacional, si no me equivoco. Y lo interesante de Palpa y Guapido, me llamó mucho la atención esta idea que no había conocía, y creo que tiene que ver mucho con tu origen. Tú eres de Huancayo, ¿no? Sí, sí, yo soy de Huancayo, de Huancayo. Mi madre es de un pueblo que se llama Hualguas, que está a 13 kilómetros de Huancayo. Y esta es una fiesta del pueblo de mi madre, Hualguas. Es una fiesta matrimonial, es un rito matrimonial, ¿no? Cuando la gente se casa, los primos, familiares, le otorgan una palpa. Eso que vemos ahí, a ese señor, es una Ujú. palpa. Debajo no se ve, hay unas papayas, piñas, y es un arco, ¿no? Con dinero, con dólares, que se lo entregan y salen bailando desde la casa donde se realiza el matrimonio, bailan por todo el pueblo y cuando regresan se ubican, entran bailando, ¿no? Y están los novios al costado de sus secretarios y entonces hay todo un juego ritual de acercárselo, entregárselo y los secretarios apuntan. Alberto Venero me dio 150 soles. Cuando dentro de 9 años Alberto Venero se case, yo diré, ¿cuánto me dio Alberto? Ah, yo también le voy a retribuir, ¿no? Entonces, es un rito que tiene que ver con la reciprocidad andina, con estos lazos de solidaridad que se establecen, ¿no? Pero a mí lo que me gustó, me llamó la atención poderosamente era, a ver, yo jamás me hubiera largado a hacer Palpi y Guapido, el abrazo de la memoria, si no hubiera visto las películas de Mir Kusturica, si no hubiera visto en Tiempo de Gitanos estos borrachos internados, ¿no? Exultantes, rompiéndose la botella en la cabeza, ¿no? Porque yo en estas fiestas a las que iba acompañando a mi madre de niño, veía a mis mismos tíos
con ese nivel de borrachera, de desenfreno, ¿no? Y también algo común, ¿no? O sea, digo, bueno, este señor, es un tío mío, por cierto, está internado y bien, pero el peón del pueblo también lleva su terno, ¿no? Y están en el matrimonio, y hay esta emisión vocal llamada guapido, que es una especie de grito de entusiasmo, pero en el que también yo, desde mis ojos, veía dolor, desgarro, atizamiento, ¿no? Entonces, eso fue lo que hizo que hiciera este documental en un tiempo limitadísimo. Lo hice en apenas una semana y media, ¿no? Y creo que eso define sus limitaciones también, porque para mí un buen documental es aquel que otorga un seguimiento a los personajes. Nada, yo pude registrar apenas en 7 días la fiesta misma y algunas escenas del cotidiano como un preparativo del matrimonio. Claro, pero uno ve el documental y se nota cierta confianza para introducir una cámara en aspectos un tanto familiares, íntimos o de comunidad. Y a mí me sorprendió algo ahí, Joel. ¿Por qué no continuaste haciendo documentales? ¿Por qué viraste tu carrera a la ficción? No, no es que viré mi carrera a la ficción, más bien continué siendo, mi primer trabajo fue un corto, el verano próximo, y de allí se me dio la oportunidad de hacer esto, porque era mi tía la que se casaba, sentí que tenía, si no lo hacía esa vez, no lo iba a hacer nunca, ¿no? Y de ahí más bien continué con la ficción, que es lo que siempre me ha interesado, sobre todo, ¿no? Esta fue una incursión documental. Alguna vez se me ha ocurrido volver, pero ciertamente me gana el hálito de la ficción. Ah, entonces buena aclaración. Yo pensé que este era tu primer trabajo, pero ahora que lo aclaras. Pero no descarta la posibilidad de alguna vez retomar el trabajo No, no, documental. para nada, para nada. O sea, eh, si yo pudiera vivir del cine, dedicarme a esto, haría ficción y documental, alternando, qué sé yo, ¿no? Pero nada, una película, un largometraje como La piel más temida que vamos a estrenar ahora, te toman 7, 8 años de trabajo, de dedicación. Entonces, pero dedicación creativa, energética, pero no económica. Y entonces, y vamos, tienes que vivir y comer y trabajas de lo que fuera, y entonces no te queda mucho tiempo para más proyectos, ¿no? Ahora háblanos un poquito de Cielo Oscuro. Cielo Oscuro fue mi primer largometraje. Allí empezó mi colaboración con Lucho Cáceres. Fue una historia sobre un comerciante de Gamarra que vive una relación de celos intensos con la joven actriz que va a buscar a Gamarra a mandar a hacer un vestuario barato, que es la chica de arriba, Sofía Humala, ¿no? Y bueno, era una película concentrada en eso, en los celos retrospectivos, como lo llamaba Berman. Y eso que dices tú, por ejemplo, me hace recordar, yo siempre siento que si algún bautizo tuve como director fue precisamente en esta película, en una escena. Yo debo decir, yo no tenía idea quién era Lucho Cáceres. Cuando digo no tenía idea, quiero decir, no sabía que era un personaje de la televisión, que era el buen Kikín. De eso yo me enteré en el rodaje, porque de pronto estábamos caminando con él y, no sé, en las galerías de Gamarra se convertía en una especie de coliseo romano donde todo el mundo le gritaba Magali, Magali, Kikín, Kikín, ¿no? En fin. Y yo tenía una escena, no es el primer día de rodaje, pero era una escena que abría la película, que consistía en que, claro, yo con la irresponsabilidad del guionista lo había escrito así, el comerciante, Lucho, Toño, su personaje, camina con un teléfono celular, detrás hay un hombre que lleva, ¿no? Unas telas y tal, en medio de pleno Gamarra. Claro, estaba escrito así. Y cuando fuimos a filmar y empezamos a acordonar un poquito para filmar, era imposible, porque la gente intervenía, era inmanejable. Y entonces todo el equipo empezó a decirme, no, no, hay que abortar, no, no, no se puede, no se puede, no, imposible, imposible, la gente grita, no, no, no. Y en cierto momento yo sentía que si no tenía esa apertura de la película, que era la única escena en la que lo mostraba con de Gamarra, se iba todo al cuerno. Y recuerdo que acercarme a cada una de las personas y solamente le decía, ¿miras o colaboras? Miro, ¿miras o colaboras? Miro, ¿miras o colaboras? Colaboro. Y iba junté, no sé, 30, 40 que querían colaborar y di una única instrucción, 20 para acá, 20 para el otro lado. Nadie mira la cámara y todos caminan a mi voz. De acuerdo, blum, y lo filmé, ¿no? Sentí que agarré al toro por los cuernos, me sentí director. Después he dicho que creo que un director es un sujeto acostumbrado
o pretendidamente acostumbrado a imponer su deseo sobre la realidad, ¿no? Y ese día, en Gamarra, sentí que ese día al menos lo conseguí. Para mí fue como personalmente mi bautizo como director. Cielo Oscuro, si alguien ahorita, si alguien viera Cielo Oscuro, te va a decir, es una película sobre las relaciones tóxicas. Cuando se grabó Cielo Oscuro, esa frasecita ni siquiera estaba en el imaginario, ¿no? No, para nada, y es absolutamente tóxico. Qué tóxico, claro. Yo me acuerdo que en el casting, en algún momento hablaban de, oye, alguna chica me dijo algo así como, cuando vine acá, mi amiga me dijo que vas a hacer casting para la película porno esa que están buscando, porque tenía unas escenas sexuales absolutamente explícitas y desenfadadas, ¿no? No estoy buscando morbo, estoy queriendo mostrar la textura de los afectos de la manera más natural, ¿no? Y era eso lo que busqué. Si algo me interesaba de esa película era mostrar cómo en el ambiente íntimo los hombres también estamos fragilizados, atemorizados. Los hombres, porque la tienes corta, porque la tienes chueca, porque no se te para o por lo que fuera, todos esos temores están allí. Bueno, tú nos has contado que provienes de Huancayo, pero si algo he notado es tu amor al Cusco, ¿no? A la ciudad del Cusco. Y he encontrado, por ejemplo, esta tesis de posgrado, bien curioso, porque incluso titula una película Cusco Affair. Y Sí. alguna vez en la calle, en las calles de Cusco, te he encontrado ahí feliz, caminando ahí por las calles. Sí. Cuéntame, ¿de dónde nace esta relación con Cusco? Me llama la atención, ese amor que tú tienes por la yacta. Te juro que no lo sé, pero a ver, un poco del cine también, ¿no? Porque, a ver, yo me acuerdo que después de terminar Cielo Oscuro, me quedé impresionado de Shortcut, la película Robert Altman, de estas, ¿no? De este amasijo de historias, y entonces se me ocurrió en algún momento, pensé, ¿dónde podrían coexistir un argentino, un francés, un español, un peruano, un italiano? En Cusco. Y entonces hice una tesis, ¿no? Pero en verdad la tesis me importa poco. Escribí un guión que tenía que ver con eso, que transcurría en Cusco. Entonces, por ejemplo, para ir a hacer esa tesis, fui a Cusco, ¿no? Pero ahora que tú me dices, mira, yo recuerdo a mí mismo, joven, todavía no hacía cine ni remotamente, no sé, 21, 22 años, qué sé yo, por ahí, viajando a Cusco, yo era muy tímido, lo sigo siendo, introvertido. Entonces, recuerdo que el día que llegué al Intihuatana llovía mucho. Y yo me acerqué y toqué el Intihuatana, no como ahora que pasas como, pucha, como si fuera, no sé qué, no te dejan pasar en ese. Yo me quedé allí y me puse medio emotivo, tal vez a llorar, ¿no? Recordando una foto de mí mismo allí, niño de 5 años, y a mí mismo me decía, ese niño no tenía las fracturas que tienes tú, ese niño no tenía las rajaduras que tienes tú, ¿no? Y asociaba por lo que me habían dicho, Inti Watana, Inti Sol, Wata, atar el sol, ¿no? Atar el sol, algo de esos sentidos de mí mismo joven sentía que alguna plenitud infantil ya no tenía y quería atar al sol. Por supuesto, después fui a hacer esa película, ¿no? Y ya en la última tarde, el personaje dice que es cusqueño, ¿no? Y de pronto hago la piel más temida en Cusco. Y sí, es evidente que hay una fijación por Cusco, que además como ese Cusco turístico, sí, pues lo reconozco. Ese es el que me gusta, me fascina, sus calles, deambular por allí, qué sé yo. Sí, Ahí has hablado algo interesante. Tengo entendido que tú estudiaste primero ingeniería, lo sí. dejaste, pasaste literatura y también lo paraste y ya te metiste exclusivamente al cine, ¿no? Más o menos. Estaba a mitad de carrera de ingeniería en la Católica, me pasé a literatura con gran bronca con mis padres, por supuesto. Este, terminé la carrera de literatura. Bueno, no me sentí cómodo en la Católica de Literatura, me fui a San Marcos, llevaba cursos como alumno libre, pero formalmente estaba en la Católica. Llegué a terminar de muy mala manera, muy mediocremente, para sacar el título. El título es el que me permite luego ser profesor de razonamiento verbal, ¿no? Y en el camino, cuando yo soy estudiante de literatura, descubro el cine. Cuando digo descubro es literal, ¿no? Porque yo, como la mayoría de chicos, debo haber visto las 5 gringadas y ni siquiera, ¿eh? Y punto, nada más. Y de pronto, un buen día, que estoy parado en la casa de una amiga, sale su hermano y dice, oye, ¿qué están tonteando? Vamos al cine. Y nos lleva al Canut
y veo una película de Saura, Los Zancos de Saura, y ahí mismo me entregan la información de que hay un ciclo de Saura que sigue en la Filmoteca. Al día siguiente voy de curioso a la Filmoteca, miro Criacuervos, ahí nomás ese mismo día tal vez miro otra, y te puedo decir que en 3 días ya me había vuelto cinéfilo. Descubrí que era una maravilla, me miré el ciclo completo de Saura y seguí yendo a mirar, mirar, hasta que en cierto momento, algún día, me acuerdo, yo acababa de salir de ver una película de Woody Allen, probablemente Interiores, estaba movilizado y sale una amiga con otro pata al que yo conocía, que también era cinéfilo, pero nunca me, como yo era tímido y el otro era tímido, cada vez que nos mirábamos, intentábamos variar la mirada para no tener ni que saludarnos. Y nos vamos a un bar por el centro y de pronto empezamos a tomar y a los 10 minutos yo ya solamente hablo con este pata, ¿no? Que es un cinéfilo. Y me acuerdo que en plena borrachera, recuerdo haberle dicho, toda esta pasión no vale un carajo si tú no estás el lunes en mi jato y estamos empezando a escribir un guión, ¿no? Y mi amigo borracho me decía, oye, pero yo soy tímido, cuando se me pase la borrachera, yo no creo que vaya. Lo cierto que el lunes ahí estaba él, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto, adelante, todos seriecitos los dos. Y de pronto ya estábamos hablando de nuestra vida y empezando a escribir guiones 2 veces por semana, ¿no? Un guión que sin tener formación ni nada se abortó, no dio para más, pero ya estaba la idea del hacer y después de ahí nomás encaminé con hacer un corto, ¿no? Y así empieza un poco mi historia de cineasta. Y tú dijiste algo importante también, que a veces los padres obviamente se preocupan cuando, digamos, este, un hijo decide por algo artístico, en este caso la literatura primero, ¿no? Mis padres son dos profesores, ¿no? Tú sabes lo miserables que somos los profesores, incluidos los universitarios. Y entonces, estos padres que viven en Huancayo hacen un esfuerzo para que su hijo estudie ingeniería. En una época, la promoción o el ascenso social era que el hijo fuera o médico o ingeniero, ¿no es verdad? Y entonces, claro, yo empiezo a estudiar con el deseo seguramente, el deseo de mi madre, uy, de que mejore, pues, que no sea un humilde maestro como nosotros, ¿sí? Y de pronto yo me desubico, no, esto me siento bien, les digo que quiero cambiarme, me dicen, pero ¿por qué no estudias eso después, no? Pero al final me acabo cambiando a media carrera, cuando ya estaba, ¿no? Había en la mitad de la facultad, y me acuerdo un día, le digo, mamá, mira qué curioso, en ingeniería, no sé, de 40 la mitad o más éramos provincianos. En cambio, en literatura no hay chicos de provincia. Y mi mamá me dice, claro, pues, ¿qué papá va a ser idiota de mandar a su hijo a Lima a estudiar literatura? ¿Para qué? ¿No? O sea, que te muestra claramente eso, ¿no? Sí. Ya estamos hablando de ti ya consolidado, ejerces la labor docente. Y hay algo que te quiero preguntar con relación a eso, Joel. Yo recuerdo alguna vez que tú comentaste que tú obligabas, entre comillas, digamos, a tus estudiantes a que vayan a ver películas peruanas la primera semana. Entonces, recibiste ciertas críticas por un lado, en el sentido de que no puedes hacer, no podrías hacer eso, ¿no? No podrías, Sí, digamos, sí. obligar a un estudiante a hacer eso. Por supuesto que obligo, claro que sí, lo digo, es más, en este mismo momento mis estudiantes universitarios están obligados a ver Yanaguara, pero qué duda cabe, claro que sí. Si yo un libro se consume, ¿cómo así? Un libro permanece en las librerías y tú puedes buscarlo. Una película, si no la ves, no la ves. Y existe, por supuesto, la necesidad, ¿no? De que los alumnos vean. Fue espectacular lo que estamos conversando, porque después de que vieran Yanaguara y los obligara a que vieran Yanaguara, tuve una primera clase en la que les mostraba los orígenes del cine. Y había un ejemplo donde se ve cómo, por ejemplo, nace, ¿no? El primer plano, no me acuerdo el nombre del corto, ¿no? Es un gatito y tal. Y le digo, ¿con qué se relaciona esto? A ver, dígame usted. Y dos o tres alumnos dicen, con Yanaguara, profesor. Ahí también utilizan el plano detalle. Mira cómo podemos vincular el origen del cine con una película como esta, ¿no? Por supuesto, yo cuando estudiaba literatura no venía ningún profesor ridículo a decir, yo no los puedo obligar a leer Borges. Por supuesto que nos obligaban, claro que sí. La función del profesor es claramente dirigir el contenido pedagógico. Y yo, con mi criterio de profesor, soy el que elijo y digo, a ustedes les conviene, necesitan verlo. Y entonces yo no voy a simple y sencillamente dejar insinuar, porque cuando yo insinúe, en 5 semanas no está la película.
si esa película, desde mi punto de vista docente, es necesaria, pues los alumnos lo ven y se acabó. Yo recuerdo, a mí no, yo detesto el cine hollywoodense y jamás lo promuevo. Y yo en una clase recuerdo haberles dicho a los alumnos, haberme tomado unos minutos, unos 20, 25 minutos para hablar de Blade Runner 2. Y mostré Blade Runner 1, hablamos, leímos una crítica, etcétera. Siguiente clase, chicos, ¿quiénes han ido a Blade Runner 2? Ni uno, ni uno. O sea, yo como un imbécil estaba hablando 25 minutos para que ninguno de ustedes vaya. ¿Qué creen? ¿Que les estaba...? No, ahora saben qué, se jorobaron. En 2 semanas van a ir al Festival al Este de Lima y cada uno me va a entregar un informe con su entrada engrampada. Cosa que hicieron, por supuesto, y después me decían, Joel, gracias por obligarnos. Oye, pucha, si no, yo no hubiera ido nunca. Qué bien que nos has obligado, ¿no? Nada, Eh, es decir, yo tengo una postura clarísima, ¿no? O sea, pero, indubitable. pero voy a ver, voy a recordar mis épocas universitarias para darte esta siguiente pregunta. A mí me molestaba particularmente que mis docentes nos hacían obligar sus propios libros escritos. ¿Vas a obligar a los estudiantes a ver tu película que va a estrenarse? No, la mía no, la mía no. Pero por supuesto, claro que sí, estoy promoviendo que otros docentes universitarios a los que les propongo la posibilidad de que consideren la posibilidad de incorporar lo mío, pero yo a mis alumnos no, por supuesto, claro que no. En el caso de La Última Tarde, mira, lo primero que hay que decirlo de verdad, si me dicen, dime 5 de los mejores afiches del cine peruano, este es uno de ellos. Está en la lista. A mí el arte y como pieza promocional, como concepto de lo que vas a ver, está muy bueno, ¿no? No sé si te lo han felicitado, si te han comentado de esto. Sí, y qué bueno que lo comentes, porque mi amigo José Alfredo Alcázar Jos también hizo el de la piel más temida, pero creo que está resentido conmigo porque ya no me contesta el teléfono. Entonces ahora le voy a decir, oye, compadre, mira lo que ha dicho Alberto Venero, en los martes populares, que es uno de los 5 mejores afiches del cine peruano. Es todo mérito de él, de mi amigo José Alfredo Alcázar. No sé si seguirá siendo mi amigo, pero yo lo quiero mucho. Pero entre otras cosas, por este afiche, sí, claro, atrapa el sentido de la película, porque vemos en primer término a esa pareja que viene caminando, distendido, digamos, pero atrás hay un ensombrecimiento de sus sombras, ¿no? Que están confrontadas, sí, claro, atrapa perfectamente el sentido. Son imágenes contrapuestas, con unas nubes que las que llenan, y claro, es eso el sentido de la película, sí, claro, sí. No sé cómo lo sentiste, pero esta película eh, estrenada en estos tiempos, ya te hubiesen crucificado aquí en algún sitio por el tema, por los protagonistas, las procedencias, lo que representan también. ¿Alguna vez al escribirlo, al estrenarlo, tuviste algún temor de cómo se iba a recibir esta película? No, para nada, no tuve conciencia ni propósito. Pero ayer que tuve una función de la película, alguien me decía, oye, acá son dos subversivos emergentistas que conversan por las calles de Barranco, pero en la piel más temida estamos en la casa y la familia de un subversivo senderista, ¿no? Así que ese temor o esa admonición que me comentas, tal vez ocurra ahora, pero tal vez no, ¿no? Pero creo que en esta película vamos un poco más allá, pero ni en esta ni en la anterior no tuve ni remotamente ese cálculo, no. Esta surgió, hasta Cielo Oscuro, mira, el verano próximo, una pareja que se separa, Cielo Oscuro, una pareja que se separa, Cusco Affair, 4 o 5 parejas que se separan, la última tarde, una pareja que se reencuentra y se separa. Toda mi primera obra fílmica está marcada por mi atención a parejas que se separan. Alguna vez haciendo terapia, creo que ya después de esta, saliendo de una sesión de terapia, creí entender, te juro que me he olvidado, si no lo contaría, qué cosa estaba representando y elaborando. Y eso fue lo que me permitió liberarme de eso, porque hasta ese momento estaba obsesionado con el tema, todo lo que me interesaba. Y entonces en esta agregué un elemento que me parece que es lo singular, ¿no? Lo que lo puede diferenciar de antes del atardecer, por ejemplo, que es esta dimensión política, es ese elemento presente
¿no? De estos dos personajes, de cómo se sitúan con lo que pensaban. Y en el caso concreto de Ramón, un sujeto que no ha logrado soltar las amarras y sigue encorsetado y determinado por esas imágenes y percepciones de sí misma, ¿no? Y que surge ciertamente de una carta personal que yo le escribo a un amigo que no dejaba de hablar del pueblo, ¿no? Y que cuando hablaba del pueblo se ponía solemne, ¿no? Porque sentía que era su vocación. Y, 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 y yo me acuerdo haberle escrito una carta que después utilicé para la película diciendo, oye, ¿de qué pueblo estás hablando, compadre? Ese pueblo, cuando tú dices así, pueblo, además suena lindo, ¿no? Pueblo en marcha, claro. Parecían las películas de Ettore Scola, ¿no? O los poemas de Benedetti, donde hay conciencia de clase. Y yo decía, el pueblo, ese que tú elogias, es el que sostiene Fujimori, el que mira Magali, Laura Bozzo, nada apreciable para mí. Entonces, deja de esas imágenes grandilocuentes. De ahí surge esa película. Y ahí hay una cosita interesante, porque de esta obra que ha sido premiada internacionalmente, creo que es de tus obras con mayor reconocimiento tanto crítico como de público, surgió esto, ¿no, Joel? Algo sui generis, digamos, en la industria editorial, ¿no? Que del Sí, guión se publicó. se publicó con unas notas del director que a mí me dio mucho gusto escribirlas, reflexionando sobre el proceso de creación, pero además se publicó con una selección de artículos que en el momento del estreno sacaron algunos intelectuales resonando rápido, como Agüero, como el psicoanalista Jorge Bruce, como Rafa León, Rocío Silva Santiesteban, Sandro Venturo, que se ha muerto hace poco, que escribieron en caliente sobre la película y que estaban de alguna manera sorprendidos, movilizados por esa representación del subversivo en una película en el Perú. Hay que marcar en el Perú, en un país donde el terruqueo, que ya existía desde esos años, era una manera de proscribir, ¿no? Estos sujetos no pueden ni existir. Y acá estaban existiendo a cuerpo entero en una película, ¿no? Entonces, escribieron sobre eso y luego a mí me dio mucho gusto que la universidad, la UPC, pues editara el libro, ¿no? Con todo ese material. Ojo, y a los que nos escuchan, si leen el guión, se van a dar cuenta de algunas diferencias, sobre todo en la parte final de la obra, como quedó, ¿no? Entonces es interesante también cómo el director toma decisiones, ¿no, Joel? Supongo que ha sido complicado también el terminar la película. En esta película en particular, no sé, yo recuerdo que a varios amigos decían, sí, Pili Flores Guerra, me encanta la película, al 99%. Ese 1% era la escena última que la detestaba. Me ha pasado en algún festival, creo que fue en Valladolid, una señora se para del público cuando acaba la película y me dice, me grita a viva voz, no le tolero ese final, no se lo tolero, señor. Así, ¿no? En fin, y de hecho una de las notas de la película tiene que ver con, pasado el tiempo, mi propia percepción de con qué tiene que ver esa escena, que ciertamente, no te diré que es fallida, pero sí es distinta de la película, y que si tuviera la posibilidad de volverla a filmar, probablemente la filmaría de otra manera, ¿no? Te pido brevemente hablar de esta experiencia, esta idea de hacer una comedia, ¿no? Entiendo yo, Sí, aprovechando un poco la ola de comedias, ¿no? Que surgieron después de Asumare. Brevemente, sí, ¿por sí, qué sí. A ver, asumiste esta responsabilidad? por una razón paradójica de sobrevivencia. Claro que sí. Yo sobrevivo de ser profesor universitario mientras hago cine. Y entonces, en algún momento, cuando había el boom de las comedias, yo dije, uy, qué fantástico sería poder ganar plata de esto que hago, pero entonces hagamos algo comercial. Y Lucho Cáceres tenía la idea, que había trabajado en el pasado, y bueno, nos emprendimos esto buscando dinero de inversionistas. Al final fue un fracaso comercial, ¿no? Ahora, su público no fue tan malo, fue cerca de 250.000 espectadores, muy parecido a los números que podía haber hecho como en el cine, como podrían haber hecho Papá YouTuber, ¿no? No tan alejado, de comedias que yo aprecio, ¿no? En fin, intenté filmar de la manera más digna, es decir, que al director de La Última Tarde no le diera vergüenza, pero por otra parte, con mucha honestidad también, yo no veo comedias. Lucho sí las conoce muchísimo. Entonces y los dos co-escribimos, co-dirigimos, co-produjimos, y entonces nada, fue un experimento que no funcionó en términos comerciales, para nada. Los inversionistas perdieron su dinero, nosotros no ganamos un sol y yo en lo particular, Lucho tiene diferentes percepciones. Yo hacía esto para intentar ganar dinero. ¿Cuánto gané? Ni un sol.
Entonces, sí, pues evidentemente no continúe en ese proceso. Curiosamente, buscando en plataformas, es la única de tus obras que encontré en Prime Video. Amigos en apuro. Bueno, Joel, entonces vamos a seguir hablando de más. ¿Te parece hacer una pequeña pausita para ya entrar de lleno a la piel más temida? ¿Te parece? Por supuesto, hombre. Listo, entonces una pausita y en esta pausita aprovecharemos para ver el tráiler de la última película de Joel, La piel más temida. Una pausa y regresamos. Señorita, ¿qué has venido, si se puede saber? Vender la casa de mis abuelos. Ni siquiera se ha muerto usted, señor. La nieta ya está disponiendo de la herencia. No es mi casa. ¿Qué me dices? ¿Mm? ¿Ya tomaste conciencia del tremendo imperio de donde provienes? ¿No has pensado en conocer a tu padre? Pues no sé ni por dónde empezar. Por el principio. ¿De qué conversaban tú y tu mamá? ¿Y para qué te iba a contar, Alejandra? Dime, ¿para qué? ¿Me hacías preguntas? Muchísimas veces. Pero la última vez que le pregunté se me quitaron todas las ganas. Nunca me voy a olvidar sus palabras. Ese país es una letrina o un cementerio. Y a mí no me interesa hablar ni de la mierda ni de los muertos. Te voy a contar algo, sobrina. Este lugar donde tú naciste no tiene nada de civilizado. De hecho, ni siquiera es un país. Acá me sale que tu papá está en la cárcel. ¿Sabías eso? Perdón, ¿es usted Dominga Cagua? Sí, Soy Alejandra, la hija de Pedro. ya no puedo dormir. Mi hijo nomás estoy pensando. Por si acaso yo no le quiero reclamar ni pedirle nada a mi papá. Yo solo quiero verlo, conocerlo, que sepa que soy su hija y que estoy aquí. Y retomamos nuestra conversación con Joel Calero Gamarra a propósito del estreno de su último largometraje, La piel más temida. Bueno, Joel, entonces vamos a hablar de esta tu nueva película. Dale. Se viene un estreno, el estreno comercial de La piel más temida. Yo quiero preguntarte primero algo. El año pasado se estrenó en el Festival de Cine de Lima, la película, se hizo proyecciones especiales, ¿no? Y tengo entendido que la que está llegando al cine es una versión distinta. Cuéntanos un poquito eso. Sí, es una versión 13 minutos, que tiene 13 minutos menos que la versión que se proyectó tanto en el Festival de Cine de Lima como en la Semana de Cine en la Universidad de Lima. Y tiene que ver con lo siguiente, cuando yo vi la película en el Festival de Cine de Lima, salí con una cierta, cosa que no me había pasado nunca, salí con una cierta sensación de incomodidad, porque habían dos escenas que me disonaban, que no me gustaban. Cosa curiosa, salió también el editor y me dijo, oye, creo que con una cosa no funciona. Salió el asistente de dirección y me dijo, oye, ¿tú has visto que? En fin, y empezamos a conversar y la salida de esa primera sesión fue toda una larga conversa, comentando con la gente, pero yo dudaba de hacer una reedición por una cuestión económica muy concreta. Era volver, no tanto era una reedición, era sacar y mochar un par de escenas. Pero cuando ya nos metimos con el editor y dije ya al cuerno, no, por unos cuantos miles de dólares, no voy a sobrellevar la molestia de que sea una película con esas escenas. Entonces, cuando decidimos hacer los cortes, nos entusiasmamos y no solamente cortamos esas dos escenas, sino empezamos a cortar más, ¿no? Y ciertamente ayer vi la película y me ratificaba en qué buena decisión tomamos de volver a cortar las escenas. Y creo que la anterior respondía, esa digamos, edición que nos dejó inconformes, era una edición hecha al calor del trauma de la pandemia.
Esta es una película que no se pudo filmar y que tuvo que posponerse. Yo tuve a mi hermano que casi literalmente se muere en la pandemia. Y creo que eso, por ejemplo, empapaba una primera escena. Claro, había un dramatismo con la pandemia, cosa que ahora ya no lo sientes. Es un periódico de ayer, es algo que ya pasó. Y entonces eso nos hizo, por ejemplo, retrabajar completamente la primera escena. Así que sí, es una versión 13 minutos menos. Y creo que mejor. Entonces el equipo está conforme y ya lo han testeado con el público y ya queda esa versión Sí, en el cine. Hay una cosa curiosa y esto es, y volvemos al tema de Cusco, porque acá ya tu amor al Cusco ya se manifiesta en una película rodada íntegramente, ¿no? En la ciudad, sí. ¿no? Cuéntales un poco a las personas, primero, de qué va específicamente La piel más temida y por qué se relaciona, y por qué esa relación con Cusco es tan importante. La piel más temida narra el regreso de esta muchacha que vemos acá, que es Alejandra, que se ha ido de Cusco, como cuando tenía 3 4 años, ha vivido toda su vida afuera y después de 23 24 años regresa por primera vez en representación de su madre porque necesita firmar la venta de una casa colonial, grande, imponente, que tiene su familia materna. Pero hay una serie de requisitos legales que hacen que ella necesite sacar su partida de nacimiento. Y así es como descubre, digo, descubre porque esta muchacha, como buena parte de la población peruana, como una parte importante de la población peruana, tiene una carencia paterna, una ausencia paterna. Nota a pie de página, datos del INEI. Cerca del 26.7% de las familias peruanas están marcadas porque el papá se fue a muy temprana edad o porque ese papá nunca existió. O sea, no es que existió, pero abandonó, ¿no? Bueno, esa es la historia de ella. Seguramente le ha preguntado a la madre es absolutamente evasiva, pero llega ahora en Cusco y se entera que su papá, primero, está vivo, segundo, está preso, y tercero, está preso por haber militado en Sendero Luminoso. Es su tío el que las usa, le dice, oye, Alejandra, tú vives a no sé cuántos miles de kilómetros, vienes acá, tu papá no se puede mover donde está y ni siquiera te pica la curiosidad de conocerlo. Y ella dice que no, pero el papá le incita y entonces la manera de conocer al padre es conocer a su abuela, a esta mujer, Dominga, y a través de ella llegar al padre. Pero al final de cuentas, el padre no tiene mayor disposición de conocerla y creo que el eje central de la película es el vínculo con esta mujer, ¿no? Ese descubrimiento de ella y de lo que ella representa, su raíz paterna. Y acá las asimetrías sociales. Jay tiene que ver con Cusco, porque en cierto momento en la película a mí me decían, oye, Joel, filmar en Cusco, mi equipo, es muy caro. Pensemos en hacerlo en Huaraz, pensemos en hacerlo en Huancayo. Y yo hice un viaje solo de 3 días a Cusco para pensar si de verdad necesitaba Cusco. Y de pronto fue entrar a alguna de estas casonas imponentes que tiene Cusco y darme cuenta que sí necesitaba Cusco. ¿Por qué? Porque en Huancayo yo no iba a encontrar ni remotamente una casona así de imperial, de maravillosa, que sin decir nada nos hacía sentir que había una diferencia y una asimetría social fuertísima entre una familia materna de hacendados y una familia paterna campesina, humilde, de fogón, de animales dando vueltas por la cocina, ¿no? Entonces, eso es lo que marcó y determinó que sea Cusco esa ciudad. Y ahora revisando un poco tus redes, hay una razón también familiar, ¿no? Desde haber Sí, escrito La piel más temida. yo soy de Huancayo. Mi madre decía hace un rato cuando hablábamos de Palpa y Guapido, es de un pueblo llamado Hualhuas, ¿no? Y entonces en mi memoria familiar está, por supuesto, ir los domingos, ¿no? Ir los domingos a la casa de la tía abuela, ¿no? Esa foto que vemos allí son mis abuelos. Esa es mi abuela y viste su jikja, viste su ropa andina, era una mujer andina. Esa no es la vestido que se pone para la fiesta, así vestía cotidianamente, ¿no? Entonces, eso está presente en mí, por supuesto, ¿no? Entonces, yo quería hurgar en mis propias raíces andinas, quería filmar esos escenarios que yo había visto. Y bueno, esa es la razón y por eso digo que en algún sentido esta es mi película más personal, porque estoy abordando esas raíces que son las mías, ¿no? Y ese es uno de los temas de la película también, no marcado, direccionado, pero la asunción de tu condición andina.
que para mí es importantísima. Yo el otro día bromeando decía, yo a veces en clase digo, el profesor que tienen al frente, color puerta, ¿no? O qué sé yo, sí, o color chaufa, eso yo no hubiera podido decirlo hace 15 años. Creo que cada vez me empodero de quién soy. ¿Quién soy? Un cholo mestizo. Eso es lo que soy, ¿no? Y ese cholo mestizo de raíces andinas quiere filmar una película sobre esas. Ese manto que lleva esa mujer, esa, por ejemplo, se la regalaron a mi madre, su papá, hace 70 años. Y yo he querido investirla a esa mujer de esos elementos que son absolutamente significativos para mí. A mí me interesará saber también cómo reaccionará el espectador cusqueño también. Obviamente entiendo, ¿no? Que la idea es estrenar en Lima y en algunas ciudades, pero aquí es curioso porque en tu obra también hay actores cusqueños que reconocerán, ¿no? ¿Mm? También está grabada íntegramente en la ciudad y habla, hay que decirlo también, que Cusco es una ciudad que también es muy desigual, ¿no? Ahí el centralismo también se manifiesta en la misma ciudad del Cusco. Claro, claro. ¿Te has puesto a pensar un poco en las reacciones del público cusqueño? Pues yo espero que atiendan a lo esencial. Y lo esencial es una historia de descubrimiento de paternidades ausentes y de raíces andinas. Pero tú lo has dicho muy bien, de esas raíces andinas que son raíces de asimetría también, porque están los hacendados, los que eran dueños de medio Pisa, de medio, qué sé yo, ¿no? Ollantaytambo, y están los otros, ¿no? Y de eso está hecho Cusco, por supuesto, también, como todas las ciudades andinas. Y claro que hay centralismo, es más, hay hasta clasismo. Y eso es lo maravilloso, porque somos una sociedad que en pequeño o en grande exudamos nuestras mismas taras. Y nuestras taras son racismo, clasismo y otras más, ¿no? Ahora hablemos de las apuestas, ¿no? Si en Cielo Oscuro la apuesta tuya fue Lucho Cáceres, en este caso, en La piel más temida es Juanita Burga, Juana Burga. ¿Por qué? ¿Por qué Juana Burga? Fue el descubrimiento de Juana Burga fue accidental. Yo estaba viendo en Facebook, para los de mi generación, Juana Burga era Juanita Burga. Y Juanita Burga era la top model peruana de mayor trascendencia internacional. Esa chica que vive entre Nueva York y París. La única que la hizo en el mundo del modelaje internacional. Ok. Bueno, un día veo una en Facebook y digo que esa no es Juanita Burga. Era el tráiler de una película argentina de Nicolás Puenzo, el hijo de Luis Puenzo, el director de Historia Oficial. Lo vi, me llamó la atención y me llamó la atención su tipo, cómo estaba caracterizada. Creo, no he visto la película completa, pero creo que es una película que la valoriza a ella en su, vamos a llamarlo, exotismo. Me llamó la atención, fue gracioso porque googleé quién es Juana Burger y leí 1,78, 79. Uy, dije, no, ni hablar. Y me acuerdo que estábamos conversando con la productora y le digo, mide 1,78, me dice, o 1,79, me dice, yo mido 1,78, me paro, digo, bueno, tampoco es la gran cosa, bueno, ya, vamos a buscarla. La contacté, nos tomamos un café y yo, para mí siempre el primer casting es un café porque intento conocer a la persona y porque a mí me interesa el nivel de naturalidad. Me pareció interesante. Hicimos un casting con Lucho Cáceres. Yo todavía no había empezado los castings, pero ya se iba a Nueva York, así que después no iba a poder. Y me quedé con ese material, ¿no? Y de pronto, varios meses después, empecé con el casting ya, pero lo detuve porque me daba cuenta que ya ella se había alojado en mi ojo y en mis ganas de que ella fuera Alejandra, ¿no? Ujú. Y bueno, y que también hay varias imágenes, eh, por decirlo de alguna manera, subversivas. Somos un país racista. Somos un país cuya marronidad no es bienvenida ni remotamente. Somos un país donde ser cholo te acompleja. Incluso si eres chola blanca, como la presidenta Boluarte, no te sientes del todo conforme, entonces necesitas ponerte un Rolex porque eso supuestamente te emblanquece y te dignifica más, ¿no? Entonces, en este país que no acepta su choledad, de pronto creo que la imagen de en un mismo encuadre de tener a la top model que vive en Nueva York y recorre París, tiene unos colores que se naturalizan con esa mujer de polleras andinas, ¿no? Tal vez es una invitación, tal vez es una invitación a construir altivez, naturalidad, empoderamiento desde quien eres, ¿no?
Pero bueno, esa es una imagen posterior, es algo que yo elaboro y veo cuando la película ya está lista. Pero lo que vi en ese instante es que esa muchacha podía dar cuenta de todo y sí podía ponerse al hombro una película de pe a pa, de principio a fin, ¿no? Sí, y ahora que lo comentas, también la elección de la actriz que hace de abuela, es una actriz boliviana, me llama la atención la manera de actuar también de ambas. No sé si también lo percibiste tú, ¿no? En la actriz mayor hay una forma de transmitir distinta a a la del personaje que hace Juana, ¿no? Y bueno, es que ella es una mujer culturalmente andina, o sea, no está interpretando, está siendo quien es, ¿no? Lo digo, lo resumo con una formulación. Si tú eres una mujer en el Perú que viste polleras andinas, ¿sí? Mi pregunta es, ¿eres publicista? ¿Qué porcentaje hay de que seas publicista? Si tú vistes polleras andinas, porque esa es tu manera de vestir, ¿qué probabilidad hay de que seas abogada? Ninguna, cero, como la probabilidad de que seas actriz es cero, inexistente, porque eso muestra justamente ese país que somos, donde hay un sector cultural, social, que está obrando en la sobrevivencia. Por lo tanto, cuando yo buscaba una actriz como ella, que vistiera, que fuera andina, no la encontré. Y las mujeres que fisonómicamente podían serlo por el color, no eran culturalmente andinas. Y por lo tanto, cuando hacían una interpretación, era una imitación de la motosidad, por ejemplo, del español quechuizado, y eso es caricatural, ¿no? Entonces, yo ahí entré en trompo. Lo siguiente que hice cuando estuve preproduciendo en Cusco, me iba al mercado, a San Pedro, intentaba acercarme a las señoras y poco más que me agarraban a pedradas porque pensaban que las estaba acosando. O sea que evidentemente yo les hablaba de una película y no entendían medio pepino. Y no, me botaban bruscamente, ¿no? Y en ese momento, conversando con Amiel Cayo, me cuenta, oye Joel, en Bolivia hay un colectivo teatral de mujeres andinas que visten sus polleras en el cotidiano, en el diario. Las contacté, me dio los datos Amiel, la directora me contactó con dos de ellas, María Luque me pareció que podía hacer, pero antes de asignárselo le pagamos el pasaje para encontrarnos en Cusco y deambulamos 3 días caminando por Cusco y yo comprobé que ella efectivamente podía hacerlo, ¿no? Y entonces, y una cosa que yo suelo hacer siempre con todos mis guiones es reescribir el guión tratando de incorporar la dicción natural del actor. Y entonces, no sé, a mí hay cosas que me encantan cuando ella habla. Por ejemplo, una frase como, mi hijo nomás estoy pensando, ¿no? Hay una belleza de ese español impregnado de quechua, ¿no? No es ni remotamente, no lo podría decir de otra manera, mi hijo nomás estoy pensando, ¿no? Vamos a volver a la película, pero quiero aprovechar este momento. En los últimos meses ha habido una serie de proyectos de ley, ¿no? Relacionadas a la industria audiovisual en nuestro país. Y tú has chapado la lanza, ¿no? En un primer momento. Supongo que ahora por la promoción de la película no estás en la vocería, pero yo te vi como en un primer momento tomar posición. Ahora me preocupa, y supongo que también lo has pensado, es que por el tema van a terruquear la película, te van a terruquear como antes ya lo han hecho, y también van a discrepar con tus posiciones con relación a las políticas audiovisuales de nuestro país. ¿Estás preparado para lo que se viene? No sé si se venga, mira tú, pero si se venga no tengo ningún problema. O sea, acá estoy convencido de lo que pienso, convencido de lo que hago. El cine es mi vida. O sea, le dedico mis mejores energías, pero todas. Es mi obsesión, claro que sí. Y si se meten con el cine, creo que se meten con todos nosotros, por supuesto, ¿no? Y hay que defenderlo y hay que mostrarlo, hay que evidenciarlo, como había necesidad en ese momento de evidenciar algo que ahora pues, debería ser más evidente, el racismo implícito en esa leguleyada que Tudela y Cabero y los otros más querían imponer, ¿no? Porque ellos atacaron primero a qué, no nos olvidemos, al cine regional, con un desdén, un desprecio, y digámoslo con todas sus letras, con un racismo, ¿no? Porque pensaban que era un cine, ¿no? Que
que se hace a partir de una discriminación positiva y no había que permitirlo porque si no, no lo fortalecemos. Caramba, y el mejor cine que se está haciendo ahora, el cine con esa consistencia que la está haciendo Catacora y tantos otros directores, pues les tapa la boca, ¿no? Quiero aprovechar que estamos conversando para hablar un poco también de lo que estás preparando, ¿no? Ya Ya lo has está dicho, listo, Alberto. ya está lista la Completamente película. listo. La siguiente película, la tercera que cierra la trilogía, Álbum de Familia, está completamente lista, totalmente lista, y la vamos a estrenar en abril del próximo año. Pero además, esta trilogía aspira a ser una tetralogía donde habrá un epílogo y otra vez, ya esto te va a parecer un exceso, nos vamos a ir a Cusco. Hay un siguiente proyecto que se llama Las Fatigas del Querer. ¿Qué es eso? Un proyecto, o sea que sabe Dios si exista, y si existe, existirá en varios años, pero que es una especie de la última tarde, es decir, muy dialógica, que transcurre en una casa en Cusco, en una casa de campo, de estas donde las burguesías limeñas han ido a buscar sosiego y tranquilidad, y donde 6 personajes hablan y hablan, ¿no? Ese es un proyecto, pero bueno, no hablemos de los proyectos, hablemos de las películas que están hechas. Este es Álbum de Familia, que cerrará esta trilogía. Yo digo que es una trilogía fílmico-política, bueno, que tal vez sea una tetralogía, pero ahora es una trilogía. ¿Por qué? Porque en la última tarde los protagónicos eran 2 subversivos emarretistas que hacían un ajuste de cuentas de lo de pareja, pero también de los pendientes políticos. En La piel más temida es la hija de un senderista, aun cuando el foco tiene que ver con el reconocimiento de sus raíces andinas, la asunción de su paternidad ausente y en general ¿sabes tú? Te diré algo, Alberto, ayer que estaba viendo la película, sentí que era una especie de ventanas y relatos a través de los cuales alguien puede conocer ese tiempo, ¿no? Ayer estaba ahí la periodista Rosa María Palacios y decía, mis hijos, como probablemente la propia Juana Burga, no saben mucho de lo que pasó acá. Viendo tu película, es como si asistieran a relatos. Y yo me di cuenta que sí, que hay una parte en la que Amiel, por ejemplo, habla, ¿no? Otra parte en la que la abuela habla. Cuando la abuela habla, por ejemplo, le dice, ¿no? Bien terco es el Pedro, refiriéndose a su hijo. Cuando era joven y vino con esos jóvenes, yo le decía, terrucos creo son hijos, terrucos matan hijo. Él no me ha hecho caso y me dice, no mamá, estamos haciendo esto para que no haya peones. En esa simplísima formulación, estamos haciendo esto para que no haya peones, está verbalizando lo que decía Sendero. Vamos a combatir las injusticias sociales, etcétera, etcétera. Por supuesto, lo que no se dice ahí, cosa que sabemos, es que Sendero se fue contra los propios campesinos y los acabó matando, ¿no es verdad? Pero esa era la formulación. Entonces, es como una ventanita. Y después pensaba, porque en la película aparecen los retablos de Dilberto Jiménez, esas obras de arte maravillosas que son. Y de pronto un personaje viendo el retablo es como ver una representación, un relato. Entonces es una especie de collage de varios relatos a través de los cuales se va configurando un tiempo, ¿no? Pero bueno, esa es la función de La piel más temida. Y la tercera, Álbum de Familia, es el relato donde el protagonista ahora es el hijo de un militar que conoce algunos aspectos de su padre y se confronta con él, ¿no? Así que por eso digo que es una trilogía, ¿no? Pero una trilogía en la que no me voy al pasado, porque no quiero recrear hechos del pasado. Quiero mostrar cómo en el presente, en el aquí y ahora contemporáneo, estamos sintiendo eso que pasó en el país. Te preguntaba esto también porque lo que he escuchado siempre es, y te lo pregunto directamente, ¿tú crees que haces política con tu arte? No, o sí, tal vez sí, pero a mí lo primero que me interesa es hacer cine, o sea, colateralmente seguramente se hace política, pero no es mi elemento central. Cuando yo escribo el guión, cuando dirijo la película, cuando trabajo, yo estoy pensando en el cine, puramente en el cine. De manera colateral sale lo otro, pero por añadidura, pero yo me concentro únicamente en cine, soy un cinéfilo, adoro el cine, y por ejemplo, no sé, en La piel más temida, a mí la escena que me da más contento es una escena en la que Amiel Cayo coge la guitarra
y empieza a desgranar unas notas y cuenta. ¿Y por qué a mí me produce contento? Porque es lo que hace Nikita Mikhalkov, que es uno de los cineastas que quiero y aprecio. Lo hace en Sol Ardiente y lo hace en Pieza Inconclusa para piano mecánico. Y entonces yo lo miro y mi amor por Mikhalkov me dice, bueno, hay que homenajearlo. Y trabajo esa escena que para mí es eso, es mi manera de agradecerle a Mikhalkov, ¿no? Entonces pienso en el cine y seguramente colateralmente habrá política, pero no es mi objetivo. Bueno, Joel, entonces aprovechemos estos minutos finales para invitar a la gente a que vaya desde este 25 de abril a los cines donde esté la película para ver La piel más temida. ¿Y por qué tiene que ir a ver La piel más temida? Hay una cosa que yo, bueno, ¿por qué creo que debería quedar claro por todo lo que hemos conversado? Porque es una película donde cualquier peruano se va a sentir interpelado, emocionado. A mí no me interesa que piense, a mí me interesa que sienta una empatía, que reconozca, como yo decía en ese post que tú has puesto, yo empecé diciendo, muchos de nosotros tenemos una abuela de polleras andinas muy cerca en el tiempo y en el espacio. Y estoy segurísimo que buena parte de los que me están escuchando tienen esa abuela, esas de polleras andinas. Bueno, hurguen, descúbranse también esa película. Y una cosa importantísima y fundamental que en este tiempo yo vengo repitiendo casi como si fuera un mantra, es la necesidad de ver la película el primer fin de semana. El jueves 25, el viernes 26, sábado 27 y domingo 28. Vayan al cine en esos días, ¿no? Porque eso va a permitir que la película, cuando el lunes se reúne el señor Cineplanet con el señor Cinemark, digan, oye, ¿tiene números? Sí, que se quede una semana más. Para que se quede, ¿por qué? ¿Para qué? Primero, para valorizar los 8 años de trabajo, no solamente mío, de todo ese equipo técnico. Segundo, para valorizar esa inversión que hace el Estado peruano, esa inversión que hacen organismos internacionales para hacer un tipo de cine que yo llamaría relevante, que tiene la posibilidad de dialogar con el país, ¿no? Y sobre todo eso, para que no se pierda la posibilidad de que una película sea una experiencia vital con ese espectador peruano que se verá reflejado en esta historia. Así que no se olviden, hay que ir a verla, La piel más temida, el jueves 25, llenar las salas, ser militantemente cinéfilo. Acá vemos las redes de la película. Tenemos el Instagram, ¿no? Donde pueden saber un poco más de información, novedades, ¿no? También algunos making of, ¿no? Algunas invitaciones de los mismos actores, de ti también, Joel. Está muy variadito. La escena que comentabas está acá, una parte que es Bien. muy simpática, sí. Recuerdo mucho esa escena, muy, muy conmovedora. También tenemos acá tus redes personales, que en algunos casos coinciden, pero supongo que también hay información tuya que también, porque también te pronuncias, me gusta eso, que también te pronuncias sobre muchas cosas, ¿no? Que miras, que ves y sobre la coyuntura política también. Bueno, Joel, te deseamos mucha suerte en esta campaña de exhibición, ¿no? Y esta nueva vuelta tuya al cine comercial, a la cartelera comercial de nuestro país. Esperamos que, como tú dices, la película genere debate, que la gente se pronuncie a favor o en contra, pero que se pronuncie, que haya un intercambio de opiniones y supongo que tú vas a estar ahí también batuteando y respondiendo a cualquier consulta y a cualquier cuestionamiento también. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas gracias a esos martes populares. Muchas gracias a tu cinefilia. No, y ya nos vemos pronto en la Yacta, supongo, ya. De todas maneras. Muchas gracias, Joel. Muchas gracias a todos ustedes y ya saben, todos los martes en este espacio tenemos una cita con personas que trabajan, obran y crean desde su arte, ¿no? Muchas gracias a ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad. Tu Branchis Cama, camaradas. Cuídense mucho.